Bueno, ahí tenemos a la vista el caso. Nosotros habíamos resuelto toda la situación de calificación de bienes, ¿de acuerdo? La segunda parte está relacionada o se refiere a lo que vimos la clase pasada, todo lo que tiene que ver con gestión y pasivo de la comunidad. Así que vamos a ver estos puntos. Seguimos con la situación del matrimonio de José Antonio y Carla. Dice, a principios del 2013, José Antonio, por problemas financieros, vende a un tercero el 35% del fondo de comercio, así como la camioneta. Todo ello sin que se entere su esposa, puesto que no la quería preocupar con sus inconvenientes comerciales. Este punto se correlaciona con la consulta que Carla en su estudio les hace a ustedes. Y entonces tenemos que distinguir. Cuando él vende el fondo de comercio, ¿cuál es el problema? ¿Que tiene que consultarle a la esposa? ¿Te parece, Débora, eso? Dijimos que el fondo de comercio era... Era propio porque él lo adquirió por una herencia. Era propio, porque lo había adquirido por herencia, perfecto. Pero después vean ustedes el problema del fondo de comercio si fuera ganancial, porque en principio no lo resolvió actualmente el 470, dado que el fondo de comercio no es un derecho registrable. El registro del fondo de comercio responde a la necesidad de anunciar que comienza el funcionamiento de un giro comercial, pero no se trata efectivamente de un derecho que deba ser registrado para una publicidad erga omnes. Quizás traiga alguna duda el inciso C del 470, referido a la explotación de unidades comerciales, industriales. Lo cierto es que esto al ser propio el fondo de comercio no hace falta que él haga participar a la esposa con el asentimiento. Ahora, ¿qué pasaba con la camioneta? La camioneta sí era ganancial. Y entonces, ¿qué puede hacer ella? Y ella puede pedir la nulidad porque no se le pidió el asentimiento. ¿En qué No dio el plazo? asentimiento. 6 meses desde que conoció digamos, esto, mientras que no hayan pasado 6 meses desde la disolución del vínculo matrimonial. Ahí a nosotros se nos presentó una duda porque no sabíamos cuándo es que ella viene a consultarnos a nosotros supuestamente. Si es cuando el esposo ya Mica falleció. estábamos viendo eso. Fíjense que dice, Carla consulta a usted en tiempo oportuno. Claro. Digamos que todavía está... Claro, quiere decir dentro de los 6 meses en ese caso. Claro, tal cual. Está en ese momento. El hogar familiar fue adquirido en el año 2011 por Carla pagando el 50% del valor con el dinero obtenido por la venta de la panadería y el saldo de precio con una hipoteca. Omitió cumplir con los requisitos del 466 y el 470. Pregunta. La última vez que me lo pidas, ya no te lo voy a... No creo que sea para... me parece que era Carla que estaba enojada con el marido. Volvemos. A ver, ella adquiere el hogar familiar y paga el 50% con la venta de la panadería. Era propia porque era una herencia, era título gratuito. Y el saldo de precio es equivalente al 50%. Acá se dan dos problemas. ¿Cómo calificamos el hogar familiar? ¿Qué pasaba acá?
Acá en principio se aplica la regla de la mayor proporción de dinero propio ganancial, ¿verdad? Pero acá tenemos 50 y 50. ¿Cuál sería, dejando de lado la respuesta al punto 2, ¿cuál sería una solución razonable para que la hipoteca siga todavía siendo bien propio de ella? O sea, que no haya discusión acerca del carácter propio del hogar familiar. Que se le inscriba. No, inscribirlo tiene que inscribir. El tema es que en la sucesión de José Antonio se va a discutir el carácter propio ganancial. ¿Por qué? 50% es un monto propio, 50% el principio es monto ganancial. Ganancial. Pregunto, ¿no? ¿Cuál podría ser la solución favorable a ella para que se califique el bien de propio? Recuerden que hay dos problemas, ¿no? Ella omite los requisitos del 466. Ella puede rendir ante los herederos la prueba del carácter propio de los bienes. No, porque cuando compró la casa no aclaró que era con bienes propios, entonces se presume que es ganancial. Claro, tal cual, tal cual. O sea, no parece haber en principio una solución favorable a ella, ¿no? Ah, lo tuvo que haber hecho en el acto, digamos, de adquisición. Tal cual. Otra pregunta es si con respecto al saldo de precio de la hipoteca ella debió haber consultado a José Antonio. Debió haber requerido el asentimiento de José Antonio. El tema es que se puede considerar un bien registrable, ¿no? Porque dice que es necesario el asentimiento del otro para enajenar o grabar, y uno de los incisos es bien registrable. Es que la hipoteca va a recaer sobre el inmueble que adquiere. Si el inmueble lo consideramos ganancial, por dos motivos, o por omitir la prueba de carácter propio, o por considerar que el saldo de precio por el 50% lo hace con dinero ganancial, entonces no tendría mucha alternativa. De todas maneras, teniendo en cuenta que el acto fue en el 2011, digamos que ya no se puede discutir el carácter de validez o no de la hipoteca. Pero acá hay otro problema que les remito a ustedes a la bibliografía, que se discute acerca de que la hipoteca que incorpora un bien al patrimonio no resulta ser un acto de disposición, sino un acto de administración. Es decir, que no cualquier hipoteca sobre un bien ganancial cae sobre el 470. Belucio y Zanoni sostienen que en este sentido, cuando uno adquiere una propiedad y asegura su adquisición con una hipoteca, no se trata de un acto de disposición, sino de un acto de administración. Y entonces el 470 no debería aplicarse. Como conclusión, de todas maneras, la dificultad está con los herederos porque ella no cumplió con el 466. En consecuencia, este hogar familiar debe ser considerado ganancial. Ella tendrá un derecho de recompensa del 50% aportado y bueno, después tendrá su porcentaje como bien ganancial. Parecería ser que ella no pierde demasiado si uno hace los cálculos. Si le ponemos un valor a la adquisición, no pierde demasiado. No se quedará con el 100%, pero tampoco divide el 50%
que ella puso con dinero propio, que fue el problema en el plenario Serra y de Dravel, donde la mujer, ella alegaba haber comprado la propiedad total con dinero propio, pero tuvo que compartirla con los herederos del marido prefallecido porque no cumplió con los requisitos de en ese momento el 1246, que ahora es el 466. Dice, Carla contrata un electricista para cambiar los cables de la vivienda familiar. Como no quedó conforme con el trabajo realizado, no completa el pago del 60% de los servicios del electricista. Indique cuáles serían los argumentos del electricista para reclamarle el pago de los servicios del punto 3 a José Antonio. Le puede reclamar porque son cargas de la comunidad, que puede No, ser recuerda, para el... está bien, Flor, pero recordemos que las cargas comienzan a reclamarse en el momento de la disolución. En este momento lo que tenemos son deudas, que son deudas de los cónyuges o son deudas que son solidariamente responsables ambos, o la limitación cuando se trata de gastos de reparación de los bienes gananciales, solamente con los bienes gananciales del no deudor. ¿Qué Se aplicaría? aplicaría entonces el 467, ¿Qué dice? que dice que tienen que responder, digamos, en este caso, ambos cónyuges por todo lo que es la reparación y conservación. Claro, si nosotros consideramos que el hogar familiar, podemos tener dos argumentos para el electricista. El hogar familiar, al ser ganancial, es un gasto de reparación, ¿sí? Cambiar los cables de la vivienda familiar tiene que ver con un gasto de conservación y de seguridad. Bien. Pero por otro lado también se podría considerar una necesidad ordinaria del hogar. De todas maneras, nos vamos a quedar con el primer argumento del 467. Se trata de si nosotros calificamos a la vivienda de ganancial, entonces el electricista va a argumentar el 467 segunda parte. En diciembre del 2014, Carla alquila su consultorio por el plazo de 6 meses. Hay un punto 4 que si él hubiese pagado la deuda anterior con las ganancias de su negocio, indique si se hubiese generado recompensa. No, porque las ganancias del negocio son bienes gananciales. Perfecto. La recompensa sería solo si paga con bienes propios. Claro, y el 489 dice que corresponde a la comunidad los gastos de conservación en buen estado de los bienes propios y de los gananciales. Distinto hubiese sido si hubiese tratado de un bien propio donde se hace este gasto de electricidad y se hubiese pagado con bienes propios. Ahí, en ese caso, hubiese correspondido la recompensa, porque es un gasto típico de la comunidad y en consecuencia cualquier reparación en los bienes propios o gananciales deben ser soportados con dinero de la comunidad. Bueno, yendo al alquiler, dice que José Antonio se opone al alquiler del consultorio. ¿Basado en que, conforme el artículo 470, el alquiler es un acto de disposición? ¿Esto es cierto? ¿Alquilar una propiedad es un acto de disposición o un acto de administración? No, de administración. Claro, porque es el típico acto en el cual uno le hace rendir los frutos a sus bienes. Si les llega a tocar acá una pregunta de este tipo, aprovechen para diferenciar acto de disposición, de administración o de conservación. Tal vez lo aconsejable sería que uno empiece explicando esto, pero dado el caso, ¿no? Sí, el alquiler es un acto de disposición. En el 2015, con dinero obtenido por la cesión del Fondo de Comercio de la Panadería, hace un largo viaje de turismo. Carla pretende recompensa por el gasto de su viaje alegando que empleó el dinero propio. ¿Es cierto o no es cierto? Espéreme
Un segundito. Bueno, estábamos, perdón la interrupción. Estábamos en el 6. ¿Cómo es acá? A ver, ¿tiene razón ella? Primero, la cesión del Fondo de Comercio de la Panadería, ¿cómo debemos tomarlo? Porque esta es la clave para resolver el problema, ¿no? ¿Qué tendríamos que analizar? ¿Qué estaría en juego analizar? La panadería era propio, bien propio, porque lo había adquirido por herencia. Claro, nos estamos refiriendo concretamente a la, también al giro comercial, no solo a las instalaciones, es la cesión del Fondo de Comercio. O sea que ella pierde ¿qué? ¿Qué es lo que pierde ella cuando cede el Fondo de Comercio? ¿El derecho? Claro. ¿El derecho a qué? A que el bien lo tenga ella, que sea propio. No, recuerden que es la cesión del Fondo de Comercio. Bueno, también puede implicar la transferencia del bien inmueble, ¿no? Pero hagamos de cuenta que hace la cesión total. Pierde el derecho a explotar Claro. el fondo de comercio y obtener las ganancias. Y eso es, cuando hace esta cesión, ¿es equivalente a qué? ¿A un fruto o a un producto? A un producto. Tal cual, a un producto, Andrea, así es, a un producto. Entonces, cuando ella resuelve esto, en definitiva se trata del dinero que obtiene, ¿de qué carácter? Dinero propio sería. Dinero Es propio. decir, se queda sin... Dinero propio porque se trata de un producto. Es como, digamos, como vender un inmueble propio, como, ¿se acuerdan los árboles que talábamos del monte y lo vendíamos, pero no volvíamos a plantar árboles? Bueno, es algo que sale de su patrimonio, ¿sí? En consecuencia, el bolsillo derecho disminuye. Es reemplazado por una suma de dinero. Entonces, esa suma de dinero resulta ser propia. Ahora, con parte de ese dinero, suponemos, hace un viaje de turismo. La pregunta que ella dice, bueno, si en la cesión del Fondo de Comercio lo que yo obtuve es propio y hago un viaje de turismo, ¿sobre quién recae pagar ese fondo, ese viaje largo viaje de turismo? Sobre ella. Perdón, la pregunta es, ¿hay recompensa o no? No. Claramente, si ella no hubiese pagado el viaje de turismo, los acreedores hubiesen ido sobre los bienes de ella y no sobre los bienes de José Antonio. Pero acá la discusión es la recompensa. Ahora, si vamos al 489, inciso primero, ¿qué nos dice? Las obligaciones contraídas durante la comunidad. Ajá. Con lo cual ella tiene derecho a recompensa. Porque debería haberse pagado con dinero ganancial. Recuerden, así como todos los gastos, como todas las ganancias,
que reciben los esposos terminan siendo gananciales, también lo son todos los gastos que afrontan. Si no, ella estaría utilizando dinero propio respecto de un gasto que debería haber sido soportado por la comunidad, teniendo en cuenta de que a partir del matrimonio todo lo que se gana y todo lo que se pierde es ganancial. Por eso el inciso primero del 489 indica claramente que todas las obligaciones, entre ellas haber generado un viaje al exterior, tiene que pagarse con dinero de la comunidad. Vamos al último punto. En marzo del 2017, el abogado de José Antonio intima a Carla el pago de los honorarios regulados por su patrimonio en el juicio civil, pues su marido no tiene dinero necesario. ¿Qué es lo que ella podría argumentar para rechazar el pedido del abogado? Reformulo, ¿cuál sería la respuesta desde el 490? Que es una obligación personal. Porque, perfecto, Débora, porque proviene de qué? ¿Qué parte del 490 aplicamos? El inciso D. ¿Qué dice? Las derivadas de la responsabilidad extracontractual y de sanciones legales. Absolutamente. Así como paga las multas, también deberá pagar los honorarios de los juicios civiles por responsabilidad extracontractual. Ese es el rechazo, ese es el argumento que ella puede articular para rechazar el pedido del abogado de José Antonio. Bueno, espérenme un segundito que ahora retomamos y vamos a empezar con el proceso de disolución. Está bien, tenés razón, sí. El error es mío, en realidad como pensando en una recompensa, si es que él hubiese pagado con dinero, si él hubiese pagado con dinero ganancial la indemnización, por ejemplo, vendiendo el fondo de comercio, tiene que generar una recompensa. Pero cuando el acreedor, el abogado de José Antonio, intenta iniciar la demanda por el cobro de honorarios contra ella, ella dice no. Esto es el 467 en su primera parte, porque el 467 habla de todas las deudas de cada uno de los esposos. Pero ¿en qué se va a basar ella para el rechazo? Porque recuerden ustedes que tenemos un argumento en las necesidades ordinarias del hogar y la jurisprudencia indica que los honorarios de la defensa penal son necesidades ordinarias del hogar. Sin embargo, los honorarios civiles son deudas exclusivamente del cónyuge que ha contratado al abogado. Y esto además está reforzado con el argumento del 490, donde dice que corresponde al haber propio todo tipo de gasto derivado de los hechos ilícitos o la responsabilidad extracontractual. Esa es una explicación más global, ¿sí? Pero está muy bien lo que me apuntaste, Flor, está muy bien porque yo lo había tomado como si se tratase de una recompensa pendiente y en realidad se trata del rechazo del pedido porque se trata de una típica deuda de la responsabilidad. Recordemos que el 467 establece el principio general de la responsabilidad individual de cada esposo, que solamente se puede extender a los gastos de reparación de los bienes gananciales, limitado a los gananciales del no deudor, y por supuesto todo lo que tiene que ver con el 461, que tiene que ver con las necesidades ordinarias del hogar, los gastos de manutención y educación de los hijos. Bien, muy bien. Gracias por la aclaración para que quede bien No, y aparte yo lo preguntaba porque no me estaba quedando claro a mí cuando lo quería razonar. Está bien, claro. Si yo digo eso, te entra genuinamente la duda. También les tiene que quedar claro por qué ella tiene derecho a la recompensa por el viaje al exterior. ¿Sí?
Así que, insisto, cuando la comunidad se beneficia de todo lo que producen los esposos, también la comunidad carga con todo aquello que los esposos consumen con su dinero. Volvemos al bolsillo derecho. No recuerden, el bolsillo derecho no puede disminuir en principio. ¿Cuál sería la excepción? Bueno, la excepción sería responsabilidad contractual o hechos ilícitos durante la comunidad. Si el bolsillo derecho disminuye, es porque tiene situaciones previas al matrimonio. Entonces el bolsillo izquierdo, que contiene los gananciales, se supone que va a evolucionar, pero también tiene que hacer cargo del propio movimiento de gestión de los bienes gananciales. Profe, una consulta, más allá de que sea un viaje de placer, de que se vaya ella sola con sus amigas, igual, es decir, no puede gastar de su bolsillo. Mirá, vamos a la siguiente suposición. Ella ese dinero ahorra la mitad y la otra mitad lo va gastando diariamente. Imaginamos que se compra ropa, le compra ropa a los hijos de José Antonio que se vivían con ellos, le compra a él, o sea, consume la mitad de ese dinero en beneficio del hogar. ¿Ella tiene derecho a reclamar ese 50% que colocó, que fue gastando a lo largo de la comunidad hasta la muerte de su marido? O, digamos, repregunto, ¿en qué artículo se basaría ella para reclamar una recompensa por el dinero propio gastado sin destino cierto durante la comunidad? Lo vimos la clase pasada, ¿eh? El 491, ¿no era? Perfecto, el 491. El 491 incorpora una solución jurisprudencial, ¿no? Que era a todas luces razonable. Si yo tengo dinero propio y no lo invierto o reinvierto en la compra de otro bien propio, entonces se presume que lo consumí a favor de la comunidad. Fíjense que esto no es diferente, si se quiere, a la circunstancia en la cual compro algo pero invierto más dinero ganancial que propio. Si esto es así, ¿tengo derecho a recompensa? Sí, porque el bien es considerado ganancial, pero yo puse dinero propio. Bueno, acá es exactamente lo mismo. Digamos que termino invirtiendo a favor de la comunidad. Esta sería básicamente el mecanismo de solución. Porque de hecho, fíjense que ante la cesión total del Fondo de Comercio, ese dinero debería haber ingresado totalmente al bolsillo derecho. Dijimos, parcialmente ingresó una parte, ¿y la otra parte dónde está? Si la otra parte no está, entonces la ley presume por el 491 que se gastó en beneficio de la comunidad. Por supuesto, recuerden, esto lo vamos a ver en un rato, o la clase que viene, que aquel que reclama la recompensa tiene a su cargo la prueba de que le corresponde. No es tan automático, ella deberá demostrar que gastó ese dinero, bueno, en el viaje claramente debe ser pagado con dinero de la comunidad. ¿Quedó claro? Yo fue una pregunta que no me quedó bien claro. No entiendo por qué aplicamos en este caso del viaje también la parte de cargas en vez de la de deudas si la comunidad todavía no estaba liquidada. No. La discusión, bien, está bien.
Recordemos el contexto del caso, esto como son las películas que van y vienen, ¿no? Que arrancan por el crimen y vuelven al pasado y vuelven al crimen. Recuerden que nosotros estamos en este momento discutiendo con los herederos de José Antonio y Carla. Ellos se casaron en el 2018 y él murió en el 2018. Las circunstancias patrimoniales fueron estas. Ahora, nosotros vemos algunas vicisitudes que ocurrieron durante la comunidad. Por ejemplo, el reclamo del electricista, ella pudiendo pedir la nulidad de la venta de la camioneta, el abogado intentando... Ah, ahí entendí. O sea, nosotros estamos discutiendo, ahora entendí, nosotros discutimos todo esto en el 2018 cuando el hombre muere y se hace la sucesión. Bien. Claro, ella pide la recompensa una vez que muere el marido. Bien, pero igual paremos ahí, porque les voy a anticipar algo que vamos a ver. Nosotros vamos a ver ahora disolución de la comunidad y vamos a ver indivisión poscomunitaria. ¿Qué pasa si los arreglos del electricista se hubiesen hecho una semana o 2 semanas antes de que muera José Antonio? Al morir José Antonio, que es una de las causas de disolución de la comunidad, la muerte, listo. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver que el código mejora lo que establecía o lo que no establecía el código de Vélez, donde la solución es que mientras se disuelva la comunidad, porque no es que una persona muere o 2 personas se divorcian y automáticamente el día siguiente se dividieron los bienes. Recuerden ustedes que además del proceso de divorcio, en el medio está toda la discusión del convenio regulador. Y las discusiones de calificación, de recompensas, no se reducen a una semana, pueden durar años. Fíjense, sin ir más lejos, el problema sucesorio con los Echeverre, ¿no? 11 años en sucesión, bueno, no voy a decir que una división de una comunidad, pero podemos estar discutiendo mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa en el periodo entre que ocurre la disolución de la comunidad por muerte o divorcio, por nulidad o muerte presunta, y la efectiva liquidación y partición de los bienes? Bueno, hay un periodo que puede ser prolongado y puede haber terceros acreedores que estén a la expectativa para cobrar los créditos. Con lo cual el código que dice, se continúan aplicando las mismas reglas, es decir, el 467 continúa vigente durante la indivisión poscomunitaria. O sea que aún... Como si la persona estuviera viva. Como si la comunidad estuviese subsistente, que no es lo mismo. Pues la persona está muerta, pero la comunidad... Claro, sí. Lo interesante de la indivisión poscomunitaria es que corta la ganancialidad. Es decir, que ya lo que producen los bienes propios no va a engrosar el haber comunitario, pero al quedar, se convierte la comunidad en una especie de fotografía, o como decía Belucio, se cristaliza. No solo el activo, también el pasivo. Ya no va a haber más deudas de terceros, excepto los gastos que podría generar la división de los bienes gananciales, por ejemplo, peritajes, valuaciones, inventarios, etcétera. Pero bueno, esos son gastos propios de la disolución de la comunidad. Pero los terceros que contrataron con los cónyuges durante la comunidad, no les puede cambiar su situación de crédito por una circunstancia totalmente ajena a ellos, como es el divorcio o la muerte de uno de los cónyuges. Por eso ya antes la doctrina y jurisprudencia consideraba que debían mantenerse algunas reglas en beneficio de terceros, y ahora el Código Civil y Comercial específicamente establece esta solución, ¿sí? Que en este caso los terceros harán sus reclamos como si estuviera vigente la comunidad. Pero recordemos que el contexto del caso es frente a una discusión histórica de disolución de la herencia. Volvemos algunos pasos atrás durante la comunidad por algunas cosas, algunas vicisitudes. Si no, tendríamos que hacer una especie de novela, ¿no? Por eso los casos no son lineales, sino que tienen
un punto en común o un escenario en común, que es la disolución de una comunidad, pero también tenemos que analizar episodios que ocurrieron durante la vigencia de la comunidad, como por ejemplo el 470, el 469, situaciones del 456 o el 461, sí, este tipo de cosas. Pero si nosotros trasladamos el problema del electricista y el abogado José Antonio a la disolución, las soluciones no cambian. Por eso, aunque estemos en la etapa de disolución, los reclamos del 467 siempre se llaman deudas. Y cuando hablamos de cargas o hablamos de obligaciones, automáticamente sabemos que estamos en el proceso de liquidación de la comunidad. Pero está bien que me hayan hecho estas aclaraciones.